¿Qué tal están? Muy buenos días, estimados oyentes de radio. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Arranca a esta hora, es la mañana de Federico. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz en este miércoles 6 de agosto de 2025. 37 provincias amanecen hoy en alerta por altas temperaturas. La EMET avanza leves descensos para los próximos días, pero ya les avanzo que van a resultar insignificantes porque vamos a continuar rozando los 40 grados en numerosos puntos de España. A esta hora en Madrid tenemos 24, vamos camino de los 38. La máxima nacional en Córdoba con 41. La mínima hoy se ubica en Burgos con 13. Antes de empezar a analizar la actualidad de este miércoles, dos asuntos rápidamente que se pueden considerar de servicio público. Estamos muy pendientes de varios incendios que se declararon ayer en Galicia, Navarra y Tarifa. En el municipio de Ponteceso, en La Coruña, las llamas han obligado a desalojar a los vecinos de Cormealdea y Guxín. Se ha declarado el nivel 2 de emergencias y la unidad militar de emergencias se ha trasladado a la zona. En Tarifa siguen las labores de extinción por el incendio provocado al arder una autocaravana que ha obligado a desalojar gran parte de los hoteles y casas de la zona. En Navarra, afortunadamente, se estabiliza la situación, pero se mantienen las alertas por temperaturas extremas y miedo a una posible reactivación de las llamas. Además, sepan que ya se ha restablecido la circulación de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, suspendida en la tarde de este martes durante horas por una incidencia con la catenaria entre Majarabique y Sevilla, que también afectaba a los trenes de media distancia. Entre los pasajeros afectados, el vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, el señor Juan Bravo. Aquí estamos otra vez, en un tren, parados, en el viaje de Madrid a Sevilla, Andalucía, la que tienen castigada, que cada 2x3 sufre retrasos. Llevamos más de 1 hora y media parada y lo que nos quede. Aquí hay gente mayor, aquí hay gente con niños, hay gente con diferentes circunstancias. Y mientras el señor Puente se dedica a todo, menos a cuidar que las infraestructuras funcionen, a cuidar que el transporte funcione, a olvidar esa lo que Bueno, pues sobre esta incidencia no ha tenido tiempo de pronunciarse hasta el momento el ministro Óscar Puente. Reproches políticos al margen, insisto, circulación restablecida. Si hay alguna novedad al respecto, pues se la haremos llegar lo antes posible porque son fechas muy señaladas en lo que al tránsito ferroviario se refiere. Y como si de la aparición de un fantasma se tratara, el Partido Socialista se ha quedado mudo tras la entrevista a Santos Cerdán en el diario La Vanguardia, un cuestionario muy perfilado por sus abogados, donde el ex número 3 del PSOE, además de defender su inocencia y cuestionar la investigación de la Guardia Civil, lamenta que Pedro Sánchez le retirara su apoyo rápidamente, y donde no desmiente categóricamente que el Partido Socialista se haya financiado de manera ilegal. Ministros y altos cargos socialistas han perdido de repente la locuacidad de los últimos días y han preferido guardar silencio, no pronunciarse, igual que sus socios parlamentarios y de gobierno, tan aficionados siempre a comentar las corruptelas de la derecha, aunque obedezcan a épocas pasadas. La entrevista de Cerdán, veremos si puntual o no, pero interesada también en cualquier caso, como todas las apariciones mediáticas del trío que forma con José Luis Ábalos y Koldo García, resulta mucho más interesante por lo que deja entrever que por lo que dice abiertamente. Y a eso se ha aferrado precisamente el Partido Popular para alimentar la teoría de que el PSOE se benefició económicamente de esta trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo. Alma Ezcurra es la vicesecretaria de Coordinación Sectorial. Yo creo que lo más relevante de la entrevista no es lo que dice, sino lo que no dice. Porque hay que tener en cuenta que el ex número 2 del PSOE, que ahora mismo está en prisión, ha sido incapaz de confirmar rotundamente que en el Partido Socialista no existe financiación irregular. Y a mí eso me parece como mínimo sospechoso. Entre las pocas cosas que sí reconoce Cerdán figura la intermediación del empresario navarro Anchón Alonso para favorecer la investidura de Pedro Sánchez en 2018, fruto de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Cerdán reconoce que Alonso habló con Bildu y con el PNV, una interlocución que los nacionalistas vascos siempre han rechazado, y que este martes, al hilo de la confesión de Cerdán, ha desembocado en un enfrentamiento entre Miguel Tellado y Aitor Esteban. No, Anchón, vamos, ni idea de quién es, ni le conocíamos.
El secretario general del Partido Popular, a través de sus redes sociales, le recuperaba estas palabras del señor Aitor Esteban, pronunciadas hace tan solo escasas semanas. Le preguntaba por qué había mentido cuando dijo esto en un medio de comunicación, a lo que el presidente del PNV respondía de manera irada. Hoy Miguel Tellado va a protagonizar una rueda de prensa para valorar la actualidad del día, así que veremos si este rifirrafe acaba aquí o continúa. Volviendo al empresario Anchón Alonso, dueño, como saben, de Servinavar, una de las empresas investigadas por presuntamente pagar comisiones a cambio de amañar contratos públicos, ha llamado poderosamente la atención en las últimas horas la noticia de que sus abogados han renunciado a seguir ejerciendo su defensa. Por ahora no conocemos, no ha trascendido quién o quiénes son sus nuevos letrados, en caso de que los tenga. Quizás aún está buscando, pero resulta un poco sospechoso teniendo en cuenta los movimientos y las presiones que ha habido en esta trama relacionadas precisamente con las estrategias de defensa de los acusados. Koldo García también cambió de abogado, lo hizo recientemente, hace pocas semanas, eligiendo en este caso una letrada cercana a las filas del PSOE. Víctor de Aldama recibió muchas presiones para que el penalista José Antonio Choclán dejara de ejercer su defensa, y el propio Cerdán incorporó recientemente, lo recordarán, al abogado Jacobo Teijelo, vinculado precisamente a la cloaca socialista que coordinaba Leire Díez. Para el presidente de Justitia Europa, una de las acusaciones populares personadas en esta trama de corrupción es un movimiento inusual. Y un detalle importante es Anchón y cómo esos letrados, cómo esta dirección letrada se ha apartado. Eso le iba a preguntar, sí. ¿Cómo de relevante es sorpresiva, eso? Claro, de manera sorpresiva, pero que yo lo uno a las palabras de Santos Cerdán, porque es curioso que el día que sale la entrevista en el Confidencial de Santos Cerdán, resulta que haya una parte de la estrategia de la defensa de Santos Cerdán, que es Anchón, se le caiga y la representación letrada diga que no quiere seguir con esa defensa. Cuanto menos es curioso. Son las declaraciones de Luis María Pardo anoche en el programa de Dieter. Habrá que esperar, insisto, a conocer a sus nuevos abogados para sacar conclusiones más precisas, pero desde luego sospechoso resulta. Entre tanto, la ramificación navarra de esta trama ha vivido este martes un capítulo bochornoso en el Parlamento de la Comunidad Foral. Allí el PSOE y sus socios de Bildu y Geroa Bai se han dado la mano para impedir que la presidenta María Chivite tenga que comparecer en la comisión de investigación que se va a poner en marcha el próximo 14 de octubre. Se han citado a 40 personas, entre ellas Santos Cerdán, Koldo García o Anchón Alonso, pero se ha impedido la intervención de María Chivite, a pesar de que su gobierno ha concedido varios contratos a Servinavar sobre los que pesan numerosas irregularidades contables y administrativas. Tampoco van a comparecer José Luis Ábalos ni Uxue Barcos, la anterior presidenta de Navarra, cuyo gobierno también adjudicó obras públicas a esta empresa. Quien nada esconde, pues nada tiene que temer. Y aquí desde luego da la impresión de que unos y otros se están cubriendo las espaldas. Es la mañana. Es radio. Realmente no puedo decir nada. Eso dependerá en gran medida de Israel. Estados Unidos donó recientemente $60 millones para suministrar alimentos a la población de Gaza, que obviamente no está pasando por un buen momento en lo que respecta a la alimentación. Por lo demás, así ha respondido Donald Trump hace escasas horas cuando los periodistas le han preguntado si conocía los planes de Benjamin Netanyahu sobre su ofensiva en Gaza y si Estados Unidos respaldaba, si apoyaba esos planes. Echaba balones fuera el presidente norteamericano, que evidentemente está puntualmente informado de todo lo que ocurre, pero prefiere quizás mantener en secreto esa información. No hay confirmación oficial a esta hora, pero todo parece indicar que Netanyahu va a ampliar su ofensiva en Gaza, decretando el control total de la franja. Mañana va a reunir a su gabinete para tomar una decisión que este martes ha debatido con el jefe de Estado Mayor y el ministro de Defensa. Medios locales, como Jerusalem Post, están publicando que no ha habido unanimidad en esa reunión y que altos cargos de defensa han manifestado su rechazo, advirtiendo de que se puede poner en peligro la vida de los rehenes que aún están bajo el cautiverio de los terroristas de Hamas. Públicamente, el primer ministro mantiene su estrategia político y militar. Hemos podido alcanzar grandes victorias en la lucha contra Hamas, contra Hezbollah, en el derrocamiento del régimen de Assad y en la derrota a Irán. Esos logros, por supuesto, ya son cosa del pasado, pero aún es necesario derrotar por completo al enemigo en Gaza, liberar todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel.
Hay que decir que es un asunto que sigue ocupando portadas en las principales cabeceras mediáticas. La comunidad internacional sigue a la espera de acontecimientos mientras continúa exigiendo el cese de las hostilidades y la entrada de ayuda humanitaria. Esta pasada noche, por cierto, Israel ha comunicado el nombramiento de Dana Ehrlich como encargada de negocios en España. Es la máxima representación, va a ser la máxima representación del país hebreo aquí, porque les recuerdo que en 2024 Israel decidió retirar a su embajadora tras los enfrentamientos con el gobierno de España. Ahora, cuando superamos las 7:10, una hora menos en Canarias, allí nos vamos a quedar para comenzar el repaso por otras noticias que nos deja la jornada y que les resumimos con la ayuda de Silvia Ribeiro y Sergio Heras. En las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a 179 inmigrantes, entre ellos un fallecido, a casi 500 kilómetros de Gran Canaria. La embarcación tardó casi 11 horas en llegar a la zona para proceder al rescate, disparando así el coste de las labores de salvamento. Entre 2020 y 2023, el coste de estas operaciones ha costado al Estado más de 200 millones de euros. Mientras en Ceuta, la pasada noche, medio centenar de ilegales trataban de alcanzar las costas españolas desde Marruecos a nado. El próximo lunes, el Gobierno va a trasladar a la península a los 8 primeros menas solicitantes de asilo en cumplimiento de la sentencia del Supremo que desde hace 5 meses le obliga a responsabilizarse de esos menores. A partir de ese momento, cada semana serán derivados a otras comunidades autónomas entre 15 y 20 menas, por lo que el proceso de traslado de los 1.200 menores durará al menos 7 meses. Sandra Rodríguez es la directora general de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias. Somos conscientes de la dificultad que supone los traslados y si bien se nos ha planteado esa posibilidad de comenzar a hacer traslados, 2 derivaciones en cada semana, con la intención de tener bastante avanzado a lo largo del mes de agosto y septiembre estas derivaciones de los menores con protección internacional. También en las últimas horas el Gobierno de la Comunidad Valenciana ha decidido recurrir el reparto de menas ante el Tribunal Supremo. Ya lo habían denunciado ante el Constitucional, pero ahora han decidido dar un paso más. Consideran que la distribución de menores es discrecional, invade competencias autonómicas y además no va acompañada de un aumento de los recursos para hacerse cargo de los 571 menas que el Gobierno de Sánchez planea enviar a la región. En Radio Alicante, Juan Enrique Monllor. El Pleno del Consell autorizaba en la jornada de ayer de que la Abogacía de la Generalitat Valenciana interponga un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025 del 22 de julio del Gobierno sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, ya que considera que es unilateral e invade las competencias autonómicas. Así lo explicaba en la jornada de ayer la portavoz del Consell y vicepresidenta primera de la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. Se ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto Ley 2/2025. La acogida de 571 menores de la Comunidad Valenciana, aprobada por el Ejecutivo Central, está dotada con 7,4 millones de euros para los 3 primeros meses de estancia. Esto implica aproximadamente un total de 35 euros al día por menor, frente a los 219 euros que destina el sistema valenciano al día por usuario, ya que así se rompe el principio de autonomía financiera, ya que no aporta los recursos necesarios para atender los gastos que conllevan estos menores. Hoy también tenemos novedades relacionadas con el contrato entre el Ministerio del Interior y Huawei para almacenar las escuchas policiales de investigaciones judiciales en curso. El Partido Popular ha pedido explicaciones al Gobierno. Washington y Bruselas han mostrado sus reticencias al respecto y lejos de reconsiderar, Silvia, su decisión, parece que Moncloa no se arruga. No, y es que según el diario El País, el Gobierno ha decidido frenar la compra de aviones de combate a Estados Unidos en respuesta precisamente a las críticas de Washington por el contrato con Huawei. El Ministerio de Interior ha elegido a la compañía china para almacenar esas escuchas policiales que forman parte de investigaciones judiciales y según publica hoy The Objective, el Ejecutivo también ha escogido cámaras chinas vetadas por Trump para vigilar la base aérea de Morón y también la Academia del Aire a la que se unirá la princesa Leonor en el mes de septiembre. El Partido Popular exige explicaciones por los nexos con Pekín y sitúa al expresidente Rodríguez Zapatero en el centro de esta relación. Detalles, María Yuste, buenos días. Buenos días. El ministro de Asuntos Exteriores ha acusado
acusado al Partido Popular de hacer demagogia en torno al contrato con la empresa china. En una entrevista en Onda Cero se ha mostrado sorprendido, señalando que algunos dirigentes populares han firmado acuerdos con compañías chinas y ha pedido no alarmar porque dice la seguridad está garantizada a los más altos estándares europeos. España no tiene que atender ninguna advertencia de terceros. Desde luego, dentro de la Unión Europea, nosotros estamos en los más altos estándares de ciberseguridad y cumpliendo con toda la normativa. Todo lo demás, demagogia. Y si no, ¿por qué hacen esos contratos dentro de sus comunidades autónomas? El PP tiene intención de citar al ministro en el Congreso y el Senado para que rinda cuentas por este asunto. Su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, advierte al gobierno de Sánchez que tendrá que dar explicaciones y sitúa a Zapatero como el sospechoso habitual. Ustedes pueden considerar que yo soy un tanto suspicaz, o si quieren pueden trazar conmigo la delgada línea que se puede ver, que es la delgada línea del sospechoso habitual de siempre, la del mediador de Plus Ultra con Maduro en Venezuela, la del mediador de Puigdemont en Waterloo, la del operador político a sueldo de regímenes autoritarios del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez va a tener que dar una explicación sobre esta situación. Huawei ha asegurado que todos sus productos cumplen estrictamente con las leyes y que no tiene acceso a los datos de sus clientes. En clave económica, el día nos deja cifras récord en el mercado de la vivienda y nuevas amenazas por parte de Donald Trump. Según el INE, entre enero y junio se han cerrado casi 360.000 operaciones de compraventa de viviendas en España, lo que supone la cifra más alta desde el boom inmobiliario de hace 18 años. Tanto los bancos como los expertos niegan que estemos a las puertas de una nueva burbuja, pero el Banco de España se prepara ya para endurecer las condiciones de las hipotecas. Según desvela hoy el diario ABC, entre esas medidas estaría la limitación del plazo de las hipotecas, de los periodos de carencia y el establecimiento de restricciones en la concesión, según ratios de lo que supone la hipoteca respecto al valor o los ingresos. Los nuevos aranceles del 15% a las importaciones europeas, marcados por Estados Unidos, entran mañana en vigor. Sin embargo, Donald Trump se ha descolgado en las últimas horas con una nueva amenaza. Si Bruselas no invierte los 600.000 millones de euros en Estados Unidos acordados con von der Leyen, los aranceles serán del 35% y los de las farmacéuticas de hasta el 250%. Las advertencias del presidente norteamericano llegan justo después de que la Comisión aprobase la suspensión de las medidas recíprocas durante 6 meses. Bueno, entonces pagarán aranceles del 35%. Pagaron 6.000 millones de dólares y debido a eso les reduje los aranceles del 30% al 15%. Y un par de países vinieron, ¿cómo es que la Unión Europea paga menos que nosotros? Y dije, bueno, porque me dieron 6.000 millones de dólares y eso es un regalo. No es solo eso, no es cierto que en 3 años tenemos que pagarlo de vuelta. No hay nada que pagar de vuelta. Ellos nos dieron 6.000 millones de dólares para que podamos invertir en lo que queramos. $100 billion that we can invest in anything we want. Y en el apartado internacional, hoy también miramos a Moscú porque puede haber novedades referentes a las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. De esas posibles sanciones ha hablado Trump con Zelensky en la conversación telefónica que han mantenido este martes. Además, el presidente de Estados Unidos ha confirmado que hoy mismo se va a producir una nueva ronda de reuniones en Moscú. Sin embargo, no ha querido entrar en detalles y tampoco ha aclarado si finalmente impondrá aranceles del 100% a los países que compren energía al régimen de Putin. Nunca dije un porcentaje, pero vamos a hacer mucho. Veremos qué pasa en un periodo de tiempo bastante corto. Veremos qué sucede si tienen una reunión mañana. Tenemos una reunión mañana con Rusia. Vamos a ver qué pasa. Tomaremos esa decisión en ese momento. Es la mañana. Es radio. Y en deportes, a una semana de que arranque la Liga, se complica el lío entre el Barça y su portero Ter Stegen. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. La actualidad del mundo futbolístico y del mundo del deporte en general sigue centrándose en los equipos de Primera División. Ayer, desde luego, noticia impactante. Evidentemente la tratamos en el primer palo con el abogado Fran Pereña.
el lío Ter Stegen-Barcelona. Se va a complicar el asunto, ya está complicado de hecho. Ter Stegen se ha negado a que Barcelona presente los informes médicos en la liga, con lo cual la baja de larga duración no se va a poder producir en el caso de Ter Stegen, y el equipo azulgrana no va a poder inscribir por esa vía a Joan García. Ha dicho el Barça que hay otras vías para inscribir, los palcos VIPs, el dinero que se va a sacar de antiguas inscripciones y por supuesto los 40 millones de euros por 4 temporadas que ha conseguido de la República Democrática del Congo. Pero el lío es muy importante. También en el Real Madrid, noticia, la semana que viene juega el primer amistoso y único amistoso ante el Tirol, pero el conjunto blanco ve como el Tribunal de Segunda Instancia de la Federación dice que tampoco se aplaza el encuentro ante Osasuna, con lo cual el 19 de agosto comenzará la Liga. Y el Atlético de Madrid emitió ayer en su página web un mix de exjugadores del Atlético y del Oporto. Para mí es un honor porque son los dos clubes que pasé y fui muy feliz. Es una tarde muy... Falcao, Cebolla Rodríguez, Diego, Paulo Futre, Felipe, son jugadores que han estado en los dos equipos. Y además la selección española de baloncesto, que perdió por 2 ante Portugal, 74-76. Un minutito pasa de las 7:30, una hora menos en Canarias. Es miércoles 6 de agosto de 2025. Siguen escuchando Es la Mañana de Federico en Es Radio. Estamos iniciando una jornada de cielos despejados en España con 24 grados en Madrid, 16 ya en Vitoria, 18 en Pontevedra, 22 en Murcia, 25 en Jaén o 23 en Santa Cruz de Tenerife. Valores que avanzan otro día de calor intenso con 37 provincias en alerta por altas temperaturas. Tenemos casi todo el mapa de la península pintado de amarillo o naranja con motivo de estos avisos, así que mucha precaución. Lo que decimos siempre, eviten salir en las horas centrales del día, hacer deporte al aire libre y sobre todo hidrátense como es debido. Cuando el bien común no se canaliza a través del instrumento que yo considero, no quedo cautiva porque afortunadamente yo sí mando sobre mi hambre. Hay que alejarse de la tentación permanente de la división interna y los odios cruzados y pasar a trabajar de una manera coaligada, no digo todos en el mismo partido, pero por lo menos coordinada y con una cierta capacidad de unir, de sumar, de agregar gente en vez de estar constantemente expulsando, criticando y machacando entre nosotros. Estas declaraciones de Macarena Olona e Iván Espinosa de los Monteros en los micrófonos de esta casa, denunciando la falta de democracia interna en Vox, cada vez son más habituales entre los cargos que, como ellos, han ido abandonando la formación, cansados de padecer las prácticas de una dirección que actúa bajo el ordeno y mando, evitando toda autocrítica, limitando su autonomía y apartando aquellas voces que se atreven a cuestionar las decisiones que toma la dirección que encabeza Santiago Abascal. En las últimas horas se han producido 2 nuevas bajas: el cabeza de lista por Pontevedra en las elecciones generales de 2019 y la portavoz en el Ayuntamiento de Palencia. En el caso del primero, Antonio Budiño se marcha tras haber sido suspendido de militancia por un tiempo de 4 años. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál fue su pecado? Pues su pecado, según su testimonio, fue estampar su firma en un manifiesto que exigía a Santiago Abascal rendir cuentas por su gestión y refundar un partido que se había convertido en un chiringuito de colocación, según los firmantes de este manifiesto. Ayer, ratificada su marcha, se refería a Vox como un partido fanatizado, manipulador y falsario. Fanatizado, manipulador y falsario son palabras textuales, unos términos muy parecidos a los que ha utilizado este martes Sonia Lalanda, ya ex portavoz de la formación en Palencia, para justificar su salida. Siguiendo su rueda de prensa ha estado nuestra compañera Leticia Barquín. Buenos días. La hasta ahora portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, expulsada por la formación por ser una de las voces más críticas y visibles entre los cargos del partido, ha querido dar una rueda de prensa para explicar su versión y cargar contra la Dirección Nacional de Vox, a la que acusa de funcionar con una estructura autoritaria. Es simplemente mantener un control sobre lo que decimos y sobre lo que hacemos para llevar a cabo la purga y quedarse al final pues con la gente más dócil, con la gente que necesita la política para vivir y por lo tanto la gente que en la vida civil es absolutamente mediocre porque no sería capaz de llevar el pan a su casa de no ser pues por aceptar
este tipo de servilismos. Quien no acepta la democracia interna difícilmente puede aceptar en general la democracia. El pasado febrero, la Landa, junto a un centenar de cargos y excargos de Vox, firmaron la llamada Declaración de Barajas, un manifiesto que proponía refundar la formación ante la ausencia de democracia interna, y es que a su juicio la Dirección Nacional prefiere quedarse con gente dócil. Una manera determinada de entender el poder y de entender la política en Vox con un caudillismo que lo estamos viendo a todos los niveles, ¿no? Pese a ello, la Landa asegura que seguirá afiliada con el propósito de llegar hasta el final defendiendo el Vox de la Esperanza, según ha declarado en conversaciones con el radio. De momento desconoce si continuará como concejal en el Ayuntamiento de Palencia mientras estudia si llevar a los tribunales la decisión de su expulsión. Desde la Dirección Nacional de Vox nadie ha entrado a valorar esta salida, seguramente para restarles importancia, pero como dice el refranero español, cuando el río suena, agua lleva. Y desde luego ya son muchos los que han dejado esa formación denunciando las mismas prácticas. Es la mañana. Es radio. 8 menos 25, una hora menos en Canarias. Con Silvia Ribeiro y Elena de Blas iniciamos el repaso por otras noticias de la jornada. La Generalidad ha readmitido a los 3 Mossos de Escuadra investigados por ayudar a Carles Puigdemont en su segunda huida de España en agosto de 2024. El expediente disciplinario, que estaba abierto, queda suspendido temporalmente a la espera de que haya una resolución judicial en la investigación penal. Uno de los agentes ya se había reincorporado en enero. Desde la dirección del cuerpo argumentan que la decisión se toma porque se ha agotado el plazo que puede mantenerse abierto un expediente, este tipo de espera, a la espera de la resolución de una investigación. El delegado del Gobierno en Extremadura impartió clases de Derecho en la universidad sin la debida titulación. Tal y como publica Voz Populi, José Luis Quintana fue profesor de prácticas jurídicas en la Universidad de Extremadura sin tener estudios oficiales en la materia. Todo ello pese a que durante su carrera política ha alardeado de una diplomatura en Derecho Tributario que jamás cursó y sobre la que en los últimos días ha tenido que matizar que no era diplomado universitario. Anticorrupción investiga la entrega del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de 34 contratos a dedo a 3 sociedades administradas por la misma persona. La alcaldesa es la socialista Carolina Darias, antigua ministra de Sanidad durante la etapa final de la pandemia del COVID. El montante de los acuerdos asciende a 354.000 euros. El organismo público apunta a la existencia de prácticas potencialmente contrarias a la normativa de contratación pública y también a los principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad de trato y eficiencia. La vicepresidenta valenciana Susana Camarero descarta una posible crisis en el gobierno de Carlos Mazón y asegura que el Ejecutivo seguirá al completo en el reinicio de la actividad política en septiembre. La también portavoz ha hecho balance del curso del Ejecutivo valenciano, destacando que ninguna administración ha tenido que hacer frente a una situación como la dana. De forma paralela, la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, aprovecha para hacer campaña y postularse como futura alcaldesa. Estaremos los mismos miembros del Consell en la mesa con total seguridad y la prioridad ha sido un curso marcado por la dana, no podía ser de otra manera y por lo tanto nuestra prioridad desde el 29 de octubre es la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana. En eso estamos. Por eso tengo la vocación de ser alcaldesa de Valencia, porque soy la alcaldesa más transversal que puede tener Valencia, porque soy la alcaldesa que más se parece a esta ciudad. La investigación del atentado de la T4 se prolongará 6 meses más para poder interrogar a los etarras Josu Ternera, Curaya y Aitzol Iriondo. Además, el juez Pedraz ha reclamado a la policía y a la Guardia Civil los informes que identifiquen a la cúpula etarra en esa fecha. Por otro lado, la Audiencia Nacional ha reabierto el caso del fiscal Luis Portero, asesinado por la ETA en el año 2000, tras aceptar el magistrado nuevas diligencias para aclarar si Chapote y Ainhoa Mújica participaron en el asesinato. Escuchamos a su hijo, Daniel Portero, en declaraciones a esta casa, Es Radio. En el año 2000 había lo que denominaban a la cúpula de ETA como Otsagi. Era una palabra que utilizaban 3 personas, que eran Chapote, Ainhoa Mújica y Olarra Guridi. Sin embargo, los informes policiales en el año 2008 solo se lo atribuían a Olarra Guridi. Y con las investigaciones posteriores hemos visto pues que hay 2 personas más implicadas y lógicamente pues no lo íbamos a dejar pasar. Continúan las incidencias en la red ferroviaria de alta velocidad. Tras los numerosos retrasos del lunes en la línea que conecta Madrid y Andalucía, ayer quedaba suspendida la circulación en Sevilla con más de 6 trenes de larga y media duración
afectados. El culpable del parón es un fallo que ha dejado sin tensión a la catenaria. Además, Adif ha informado que hasta ahora solo ha conseguido recuperar la tensión en una de las 2 vías afectadas. Macarena Domínguez, de Radio Sevilla, nos cuenta más detalles. Coger un tren en Andalucía se está convirtiendo en un auténtico deporte de riesgo o incluso en un juego de azar. Los retrasos e incidencias son cada vez más frecuentes y cada vez más importantes. En la tarde del lunes se registraron retrasos de hasta 3 horas en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía. Según Adif, el motivo de la demora es la avería de un tren entre Puerto Llano y Brazatortas, en Ciudad Real. Pero es que ayer hubo un problema más. Una incidencia técnica en la señalización entre Posadas y Palma del Río generó también retrasos de unos 20 minutos de media en los trenes que circulan entre Córdoba y Sevilla. Ante este goteo, que parece no cesar de incidencias y retrasos, la Junta ha calificado de auténtica locura la situación en el tráfico ferroviario. La consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha exigido al Ministerio de Óscar Puente soluciones. Es una auténtica locura lo que está pasando en este país. Le pedimos al Gobierno de España, a la señora Montero, que es andaluza, al señor Puente, que en vez de tuitear tanto, que se dedique a trabajar y a solucionar los problemas. La Junta también incide en que Andalucía es destino turístico, por lo que se pregunta cómo puede impactar el caos ferroviario en la que es la principal actividad de la comunidad, especialmente en verano. Bueno, Silvia, como cada día hasta ahora, vámonos a la Mutua. Dani, mira, te confieso, yo de verdad intento ahorrar, pero es que no lo consigo. Por ejemplo, tenía todos los seguros con la misma compañía y aún así cada vez me subían más el precio, o sea que me tenían contentita. Así que he decidido irme a la Mutua. ¿Qué por qué? Pues porque si te vienes a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Una pausa y abrimos la prensa económica del día. Mucho ojo al informe, al artículo que firma el economista Santiago Sánchez hoy en Libre Mercado sobre el minuto y resultado que tenemos de la ejecución presupuestaria. Sabes que uno de los aspectos de los que más presume Pedro Sánchez y todos los ministros del gobierno cada vez que tienen ocasión es del desempeño económico que tenemos. Sin embargo, a la luz de el minuto y resultado, insisto, de la ejecución presupuestaria que tenemos y que narra de una manera extraordinaria Santiago Sánchez con todo lujo de detalles, todos los gráficos que indican el momento en el que nos encontramos dentro de esta ejecución, de un presupuesto, por cierto, prorrogado desde 2023, que se diseñó y elaboró en 2022, es decir, estamos todavía hoy con las cifras de 2022. Bueno, pues esta ejecución presupuestaria es pírrica, lo que demuestra es que el señor Sánchez ha abandonado, como dice Santiago Sánchez, la política económica. A junio de 2025 los ministerios llamados a transformar la economía, aquellos que tienen unas partidas presupuestarias mayores y cuyas medidas deben hacer que la economía se desarrolle, que se genere actividad, son los que peor han gestionado el presupuesto. De hecho, la Comisión Europea ha paralizado la entrega de fondos europeos a España porque no se han ejecutado reformas que se había comprometido a ejecutar el gobierno, y efectivamente son varios los ministros afectados. Entre ellos estoy pensando, por ejemplo, en Óscar López, en el ministro de Transformación Digital. Desde luego. Más noticias, o en este caso informes en Libre Mercado. Rubén Folguera nos firma de dónde diablos sacó Sánchez el dato con el que dice que somos más ricos. Sí, que habíamos ganado en poder adquisitivo. Que habíamos ganado poder adquisitivo, un 9% de poder adquisitivo. Claro, uno escucha esto de aquel balance triunfalista y dice, pero vamos a ver, señor Sánchez, ¿cómo es posible que si los salarios han subido notablemente menos que la inflación desde que usted es presidente del gobierno? Ya no solo eso, en los últimos 30 años, ¿cómo es posible que diga usted que somos más ricos, que tenemos más dinero a nuestra disposición, que tenemos más dinero para gastar, que nos podemos ir más días de vacaciones, que podemos comprar una mejor casa, en fin, que tenemos más poder adquisitivo? Bueno, pues resulta que todo sale de un dato. Además es curioso porque en la gráfica que empleó el señor Sánchez
la fuente de aquel dato del 9% venía arriba indicado INE, datos del INE. Y el indicador del INE que estaba empleando era el de renta nacional neta per cápita. Claro, el pequeño truco que empleaba el señor Sánchez en esta presentación es que este indicador en concreto es un indicador muy cuco que recurre y que introduce en él todas las subvenciones públicas que puedan recibir los ciudadanos, las pagas del ingreso mínimo vital, todas las transferencias, las pensiones, y además recoge el precio de la vivienda, que ha subido mucho, el precio del alquiler, que ha subido mucho, de modo y manera que introduce dentro del indicador lo que ha sido toda la expansión brutal de gasto público que hemos tenido. Con lo cual, lo que hace es colocar a su favor el dispendio público que ha hecho y que ha provocado que aquellos del sector privado que estamos trabajando seamos cada vez más pobres. Una manera muy torticera de querer poner a su favor un dato que le es desfavorable, una realidad que viven los españoles. Yo creo que nadie de los que nos escucha podrá negar que en los últimos años nos hemos empobrecido de una manera extraordinaria. Nos cuesta, por no decir que no podemos pagar la calefacción, no podemos pagar tranquilamente la cesta de la compra. La situación está cada vez peor, pero en cambio el presidente del gobierno dice que la cosa... Que vamos como un cohete. Que vamos como un cohete, pero es que a mayores, cuando hemos preguntado por ese dato al Ministerio de Economía, nos han dicho que no era del INE, sino que era de Eurostat. Sin embargo... Así que mintió. Bueno, no sé quién miente o no sé si sabían siquiera de dónde había salido ese dato. Toda la génesis en libre mercado. Rápidamente, otros titulares. Bueno, en expansión, mucho ojo a Indra. Ya hemos dicho desde hace tiempo que lo que tiene en su cabeza el nuevo presidente de Indra, el señor Escribano, es convertir a esta compañía en un gran campeón nacional, hacerlo con numerosas compras y ya nos dicen que va a invertir 200 millones en una nueva filial que han creado, que se llama Indra Mind, y en la que bueno, pues quiere centrar toda la inversión en inteligencia artificial, además con nuevas compras. En El Economista hablabas de los Next Generation, mínimo histórico de ejecución de los fondos Next Generation hasta junio, es la información de apertura hoy en este diario, y en 5 días nos cuentan cómo España vende casi 360.000 casas solo en un semestre y toca cifras de burbuja, un mercado inmobiliario al que no hay que perderle la pista. Te espero a las 9 para analizar cómo abre la bolsa. Aquí estaremos. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y nosotros a las 8 en punto volvemos. Es